Interespecíficas. Primero vamos a comenzar hablando sobre qué son las relaciones intraespecíficas. Es la interacción biológica donde hay un vínculo o relaciones entre organismos dentro de un ecosistema. Se establecen entre dos o más individuos de la misma especie. Tenemos diferentes tipos de relaciones intraespecíficas. La primera es por competencia. Esta se da cuando algún elemento no es escaso o, en todo caso, es limitado, y se establece una competencia para satisfacer las necesidades, según cada individuo. Un ejemplo puede ser la competencia entre machos de ciervo rojo durante la época de celo. La siguiente relación es de territorialidad. Los animales marcan su zona de reproducción o de alimento. Lo hacen a través de sonidos, a través de olores, etc. Lo hacen pues se encargan de proteger su zona, es decir, su territorio. Ejemplo, en la selva peruana, el jaguar, que normalmente suele ser un animal solitario, cuando siente que sus límites territoriales de caza son invadidos, sale su instinto de territorialidad. Bien, ahora pasamos a las relaciones familiares. Se establecen entre los progenitores y su descendencia. Fundamentalmente buscan la reproducción y atención de sus hijos. Tenemos tres tipos de relaciones familiares. La primera, que es la parental monógama. Un ejemplo claro de esta puede ser el guacamayo, ya que la mayoría de estas aves son monógamas y eligen la pareja con la que se van a quedar para toda la vida. La parental monógama se da entre un macho y una hembra con sus crías. Luego tenemos la relación familiar parental polígama, un macho y varias hembras con sus crías. Un claro ejemplo de esta es el ñandú. Pese a ser un ave, y sabemos, como ya dije anteriormente, que estas especies son monógamas, el ñandú es la excepción de la monogamia, más que nada por el dimorfismo sexual que no es tan pronunciado en estos animales. Luego tenemos las relaciones familiares matriarcales, una hembra con sus crías. El ejemplo claro aquí son las abejas. La colmena gira en torno a los individuos y es la única que puede reproducirse poniendo huevos. Sin ella, la colonia no puede existir, ya que es la única que puede reproducirse y todos dependen de ella. La siguiente tenemos las relaciones coloniales. Bueno, estas están formadas por individuos originados por reproducción asexual a partir de un progenitor en común. Los individuos que las integran están unidos físicamente. Pueden ser todos iguales o presentar diferencias morfológicas y fisiológicas. Tenemos dos tipos de relaciones coloniales. Las coloniales homomorfas, donde los individuos son de una misma colonia e iguales y cada individuo realiza las funciones propias de la vida. Aquí tenemos a los caracoles y las colonias heteromorfas. Los individuos son distintos morfológicamente. Un ejemplo de esta son los corales, que están formados por cientos de miles de individuos y pueden llegar a alcanzar tamaños extraordinarios. Los corales no son ni plantas ni rocas, sino animales coloniales, es decir, forman parte del reino animal y viven formando colonias. De estos animales depende hasta el 25% de las especies marinas. Luego tenemos las relaciones gregarias. Los individuos viven en común durante un periodo de tiempo más o menos largo con el fin de ayudarse mutuamente, ya sea a través de la obtención de alimento, protección ante los depredadores, orientación durante las migraciones, etc. Tenemos aquí a los pelícanos. Ellos establecen colonias entre las cuales se reproducen y en grupos. Estos lazos sociales son una estrategia para sobrevivir. Luego tenemos las relaciones estatales. Se produce una división del trabajo. Los individuos que la forman dependen los unos de los otros para poder sobrevivir. Está formada por un grupo de individuos que están jerarquizados entre sí. Estos individuos suelen ser diferentes anatómicamente y también fisiológicamente. Un ejemplo de estas son las hormigas. Las colonias de las hormigas dependen mucho de su capacidad para mantener una organización de supervivencia. Bien, vamos a pasar a las relaciones interespecíficas. Esta es la interacción biológica, donde hay un vínculo o relaciones entre organismos dentro de un ecosistema. Se producen entre poblaciones e individuos de distintas especies, a diferencia de las relaciones intraespecíficas. La primera es la relación por competencia. Cuando dos especies compiten por el mismo recurso, puede provocar muchas reacciones como la reducción de las tasas de reproducción o de crecimiento, o en casos extremos pueden causar la extinción de una especie por la colonización de la otra. Un ejemplo es, si sembramos diferentes plantas, para ser específicos hablaremos de las plantas terrestres.
En un mismo matero, podremos observar cómo compiten día a día por el acceso al agua del riego y a la luz solar. Bien, la siguiente relación es de mutualismo. Es la relación en la cual se asocian dos especies con el resultado de un beneficio mutuo. Ejemplo, una oruga con una colonia de hormigas. Estas le brindan alimento a las hormigas y se protegen a la vez. La primera produce gotitas de un líquido dulce con el cual favorece a las hormigas y estas protegen a la oruga. Cuando se transforman en crisálida, también la cuidan, pero en el instante en el que el capullo se rompe, la mariposa debe apresurarse a volar o ser atacada por sus antiguas defensoras. Siguiente relación es la de simbiosis. Dos organismos viven en cercana asociación para el beneficio de ambos. La asociación simbiótica entre las raíces de las plantas con los hongos de distintas especies, hablando de los hongos, se denomina micorriza. Ese es un ejemplo claro de simbiosis. Y luego tenemos la relación por comensalismo. Esta es una relación entre dos especies en la que una, el comensal, se beneficia sin afectar de forma significativa a la otra, que viene a ser el huésped. Los individuos de una población aprovechan los recursos que les sobra a los de la otra. Un ejemplo de este son las esponjas, que en su interior tienen a los crustáceos, también llamados o también pueden ser las pulgas de mar, que se alimentan de los restos de la comida y al mismo tiempo obtienen protección. Luego tenemos el inquilinismo. Es un animal que vive como un comensal en la madriguera o refugio de otra especie. Un ejemplo de esta son los tipos más comunes de inquilinos. Estas son las termitas. Una sola colonia de estas puede albergar docenas de inquilinos diferentes. Bien, luego tenemos la relación depredación. Es la actividad de captura y muerte que ejercen unos individuos, los depredadores, sobre otros que vienen a ser las presas. El mismo individuo puede ser depredador de varios animales, pero también puede ser la presa de otros. Un ejemplo son las anacondas. Por lo general se alimentan de grandes roedores como ratas, ratones, además de venados, peces, ranas y otros reptiles del agua. Ellas capturan a su presa cuando van a acercarse a ingerir agua, la sorprenden y atrapan. Las enroscan con su cuerpo hasta que dejen de respirar. Su ataque suele tener una duración de 10 segundos. Cuando se encuentran en tierra y encima de los árboles, se desprenden de una de las ramas y sorprenden al animal que van a ingerir. Luego tenemos la relación de parasitismo. Es la relación que se establece cuando un individuo, es decir, el parásito, vive a expensas de los fluidos nutritivos de otro individuo, que viene a ser el huésped. Viven al exterior del huésped al que le chupan la sangre o la savia y viven en el interior de los organismos. Hay dos tipos. Presentan simplificaciones y modificaciones de su estructura como resultado evolutivo de la adaptación al medio interno del huésped. Un ejemplo de esta es la fasciola hepática, que es el agente causal de una de las parasitosis más difundidas del ganado, que es considerada como una de las enfermedades parasitarias más importantes del mundo de los rumiantes domésticos. Bien, la última relación es la de ramoneadores. El efecto de estos animales frente a la caza no es significativo a corto plazo, ya que solamente se enfocan en una parte de las presas, sin perjudicar a la otra. Ejemplo, los lobos, cuando salen a cazar, van en manada. Ellos lo hacen para asegurarse de poder conseguir la presa deseada. Gracias.